Dale un abrazo al que está a tu lado y dile: Dios te ama. Y si tú pensabas que no tenías una oportunidad, y si por el temor tú sentías que ya no había salida, y has salido huyendo y has corrido a donde no te alcance el acechador, pero no lo has podido lograr, hoy yo te vengo a hablar de esperanza, te vengo a hablar de que Dios ha puesto su mirada en ti, en mí, y que no hemos sido desechados. A lo mejor el mundo nos ha desechado, pero gloria a Dios que el mundo nos deseche. Gloria a Dios que el mundo nos deseche, porque entonces esto quiere decir que no nos llevamos bien con Él. Mientras el Señor siga teniendo esa mirada en nosotros. Te decía hace un rato, aún en medio de nuestras fallas, hermano, pero Él conoce nuestros corazones. Hoy esta palabra que traemos, que el Señor puso para su pueblo, porque yo estoy totalmente convencido que el Señor puso palabra para su pueblo, es para que dejemos de tener temor. Muchas veces nosotros sabemos que somos alguien en el Señor, que somos sus hijos, pero apenas si viene algo y salimos despavoridos, huyendo. Bendito Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, cierre mis labios y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este cuerpo, Señor, este cuerpo inmune, Padre, este cuerpo, Señor, débil, este cuerpo con necesidades, Señor, pero que cuando tu Espíritu Santo mora en ese templo, Señor, que he preparado para ti, sabemos, Padre, que tú te mueves con fuerza y con poder. Señor, ponemos esta palabra en tus manos porque tú conoces la necesidad de tu pueblo. Señor, ya no queremos salir huyendo del adversario, Señor. Dice tu palabra, Padre, que tú lo has puesto por debajo de nuestros pies, que hoy está debajo de nuestro calzado y lo creemos, Señor. Padre, que la unción que tú derramaste sobre nosotros no se ha quitado, Señor. Padre, que retomemos nuevamente esa identidad para poder saber quiénes somos en ti, Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, que todo lo podemos en ti porque tú nos das fortaleza, tú nos das fuerza, Señor. También dice tu palabra, Señor, que de manera que el que vive en ti, Cristo Jesús, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que hoy son hechas todas nuevas. Padre, lo creemos, sabemos que tú nos has cambiado, nos has renovado, Señor. Por eso ponemos hoy esto en tus manos, Padre. Tú conoces cada uno de los corazones, conoces la necesidad de tus hijos, Señor, y los motivos por los cuales o las circunstancias por las cuales hoy estén atravesando. Si es enfermedad, la reprendemos en el nombre del Señor. Si es carencia, reprendemos y declaramos prosperidad en el nombre de Cristo Jesús. Sea lo que sea, sabemos, Padre, que tú nos levantas, Señor, que tú afirmas nuestros pies, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tú haces brecha a donde no la hay. Y si se había agotado la brecha, Señor, si habíamos ido por un camino donde estábamos errantes, donde estábamos perdidos, donde estábamos en desierto, Señor, hasta ahí tú puedes abrir brecha y volvernos a retomar en el camino que nosotros estábamos, Señor. Bendito eres, Padre. A ti es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el merecedor de toda la gloria, la honra. Y ahora que estaba preparando este tema, el Señor me llevaba mucho ¿por qué decidimos siempre estar huyendo? ¿Por qué muchas veces en lugar de afrontar el problema acabamos huyendo despavoridos, ¿no? Nos da miedo enfrentar las situaciones. Pero ¿por qué nos debe de dar miedo si hoy estamos conociendo, si hoy sabemos y realmente damos por un hecho que el Señor está con nosotros? ¿Por qué tendríamos que salir huyendo? En el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 4, vamos a ver cómo David, ya siendo ungido, cómo David haciendo
tantas cosas. Un día peleando con el gigante y derrotándolo, y él sabiendo que en el nombre del Señor en el nombre de Jehová de los ejércitos, iba a derrotar y que lo iba a entregar en sus manos. Y hay un momento en que él, al sentirse en peligro, sale despavorido, huyendo, ¿no? Nosotros no podemos estar haciendo eso, hermanos, porque para eso hoy el Señor nos va a instruir y nos va a dar esa confianza para que nosotros sepamos depender de Él, ¿sí? Nosotros ya somos totalmente dependientes de Dios y ya no podemos movernos por nuestro propio entendimiento. Ya no podemos actuar conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras emociones, porque nuestras emociones siempre nos van a traicionar, ¿sí? Y entonces es cuando salimos como caballos desbocados. Dice el pastor, a veces cuando tenemos tanto la soga amarrándonos, es como aquel perrito que le abres la puerta y sale corriendo. Y no sabes para él, no sabe ni siquiera para dónde va, pero lo que quiere es salir huyendo. Muchas veces nosotros ante las situaciones, ante un problema, así estamos, salimos huyendo, no sabiendo que el Señor está con nosotros. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 4. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verle allí. Les comentaba hace un rato, David había sido ungido por el Señor. David antes ya había peleado contra Goliat. David había peleado al lado de Saúl. Hay un versículo donde dice que con pandero, con flauta, con arpa, agarraban y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. La gente le reconocía. Pero él en este momento, al sentirse en peligro, porque hay un momento en que Saúl se muestra celoso de ya la popularidad que había ganado David, empieza a tener celos de él. ¿Y qué sucede? Lo quiere matar. Cuando David es ungido, va Samuel, saca su cuerno de aceite, lo empieza a ungir. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios posó en él y que salió el espíritu de Saúl, y que Dios mandó un espíritu para atormentarlo. Y entonces Saúl, hay un momento en que se sentía tan mal y sabía que Dios había mandado un espíritu para atormentarlo, que él agarra y le dice a uno de sus siervos, ¿sabes qué, rey? Manda a traer un músico para que te apacigüe, para que te dé tranquilidad. Y entonces David va y toca para él. Y hay momentos en que él está tocando y él empieza a sentir ese celo, que agarraba su lanza y le tiraba a matar y él esquivaba. Pero hay un momento en que David empieza a tener miedo ya de esto y empieza a olvidar ese llamado que el Señor ya le había hecho. Empieza a olvidar que el Señor había estado con él en cada una de esas batallas y él lo reconocía. Hermanos, muchas veces nosotros ante los problemas nos vemos y empieza nuestra mente a olvidar lo que somos en el Señor, y entonces empezamos a actuar conforme nosotros entendemos, ¿no? Y como nuestra sabiduría pues es limitada, nosotros lo primero que vamos a querer hacer es huir. David huyó. ¿Y qué fue a hacer? Dice en el versículo 2, además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas, amargados. Hay una versión que dice amargados en espíritu. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Entonces David agarra y en ese miedo, en ese temor, cuando Saúl había dicho que lo iba a matar, él huye.
Él huye a una cueva y ahí se refugia, a la cueva de Adulam. Y ahí él toma refugio y dice que llegaron con él y se le unieron 400. Y dice la palabra que estos, ¿qué tenían? Apuros, cargados de deudas, amargados. Imagínate un ejército de 400 de gente que tiene un montón de apuros, que están cargados de deudas, que están amargados, y aparte con un líder que también estaba huyendo. Refugiados todos en una cueva. Y Saúl amedrentando, buscándolo. Muchas veces posiblemente nuestra vida no está en riesgo, pero tenemos apuros, tenemos deudas, estamos amargados en espíritu, porque cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, pues ¿qué puede haber? Pues amargura, porque nuevamente la vieja personalidad regresa. Y recuerden que en la vieja personalidad pues había ira, ¿no? Había resentimiento, había falta de perdón, no había capacidad de pedir perdón tampoco. Por lo tanto, entonces no estaba el fruto ahí y el amor estaba carente. Y la fe, ¿cuál fe? Y la paciencia, pues no, amargados, pues imagínense gritando a todo lo que da, ¿no? Y la paz, y la bondad, y la mansedumbre. Imagínense cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros y caemos en este estado, pues vamos a ser gente que esté llena de problemas, que esté amargado. Y por lo tanto va a haber muchas circunstancias como poder estar cargado de deudas. El temor te puede llevar a esto, mi hermano. El temor te puede llevar a que tú olvides lo que eres en el Señor. El temor te va a llevar a que se pierda tu brújula y entonces sepas a quién le pertenecías. El temor te va a hacer que tengas bastantes carencias porque no vas a querer afrontar las cosas. El temor hace que perdamos la brújula de quiénes somos en el Señor. David olvidó que era ungido de Jehová y que había sido ayudado por Dios en cada una de esas batallas. Pero con nosotros no es diferente. Nosotros cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. La mano de Dios, esas oraciones que de repente, híjole, cómo se alarga, ¿no? Y cómo tarda el tiempo de la respuesta, pero en su momento llega. Y entonces lo ves y dices, el Señor me escuchó. Pero viene el temor a tu vida y empiezas a olvidar lo que el Señor ha hecho. Aquí en el centro de rehabilitación nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando el temor invade tu vida, muchos chavos en un principio, mira, levantan las manos, se postran ante el Señor, están totalmente convencidos de que Él puede cambiar su vida, porque empiezan a llenarse de Él. Pero hay un momento en que toman confianza, ¿no? Y entonces vienen las pruebas, vienen las pruebas. Siempre hemos estado rodeados de pruebas. Muchos decimos, no, es que cuando tú recibes al Señor, híjole, ¿cómo se te carga? Y todavía hasta nosotros como hermanos les decimos, es que es por la decisión que tú tomaste, ¿no? Y entonces el diablo ahora anda queriéndote dar hasta que te tire. Y sí, pero yo la verdad he hecho para atrás y veo cuántos problemas tenía también cuando no tenía al Señor. Y era una losa tan pesada que hoy veo, todo el tiempo tenemos problemas, pero en el Señor muchas veces nosotros le damos prioridad a eso, ¿no? Y es lo primero que vemos. Y empezamos a hacer de lado lo que Él en realidad puede hacer en nosotros. David lo había olvidado. Nosotros muchas veces lo olvidamos. Olvidamos que somos ya parte. Dice la palabra de Dios que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo adquirido. Empezamos a olvidar todo eso. Empezamos a olvidar que el Señor va delante de nosotros.
¿Por qué? Por el temor. Y les decía que los chavos empiezan a olvidar eso. Y entonces ya se sienten muy bien y vienen las preocupaciones. Y se van y deciden irse, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Pues mi familia necesita de mí. Es que mi mamá pues es la que sostiene el hogar. Y entonces yo ya tengo que empezar a trabajar para poder ayudarle. Y te empieza a salir lo responsable para poder huir, porque ya tienes temor de seguir, de querer dar el paso hacia adelante. ¿Sí? En el Señor esto es muy, muy usual. Muchas veces nosotros preferimos estar en ese estado de confort porque nos da temor poder dar el siguiente paso, no sabiendo que Él tiene grandes cosas para tu vida y que si su Espíritu Santo está contigo, Él te va a levantar en cualquier situación que tú te encuentres. Pero nosotros perdemos la brújula de quiénes somos. ¿Por qué? Porque somos invadidos por el miedo. Así David había sido invadido por el miedo. Así todos estos 400. El temor nos nubla la mente y en lo único que pensamos es en solo huir. Y esto da pie para que nuestra confianza se fracture y cada vez seamos más vulnerables y seamos una presa fácil. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en una presa fácil. Sabes, mira, el diablo puede estar acechándote en todo momento, pero dice la palabra de Dios que es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Es mayor el que vive en ti que el que está en el mundo. Pero como el temor empezó a fracturar nuestra confianza en Dios, se están abriendo grietas donde el diablo entonces sí se puede meter. Y entonces en esa grieta ahí te va a empezar a sembrar más ese temor. Y mira que te va a empezar a dar vueltas y te va a empezar a recordar tu pasado. Y te va a decir, mira, tú no puedes. Tú eres aquel que querías levantarse, pero no. En realidad tú naciste para ser un perdedor. En realidad tú naciste para ser un fracasado. Y Él va a querer, y entonces el temor te va a seguir invadiendo. Va a haber un momento en que nuevamente vienes en esa picada y viene esa caída o viene la recaída, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dejaste que se fracturara esa confianza que tú tienes en el Señor. Él no es hombre para mentir y lo que te ha prometido te lo va a cumplir. Nosotros tardamos mucho en dar pasos de fe por el temor a ver qué va a pasar, ¿sí? Porque se ve mucho, ¿no? en nosotros, y yo les hablo primero por mí. Muchas veces digo, yo vivo por fe, pero en cuanto no veo la respuesta ya estoy buscando la forma. Nosotros tenemos que aprender a dar pasos de fe, porque si no el temor nos va a invadir, porque lo que tú estás declarando por fe en ese momento no lo ves, pero tú ya lo das por hecho. Y si el temor te invade, vas a ver bien lejos eso, posiblemente imposible, ¿no? No sabiendo que el Señor se mueve en las cosas imposibles, lo que a ti te corresponde hacer lo que está dentro de tus manos, porque tampoco te vas a quedar ahí esperando a que todo se mueva, ¿no? Tú vas a hacer hasta donde a ti te toca, pero el Señor actuará en lo imposible. Hay un pastor que me gusta mucho él cómo habla sobre la fe y dice él que pues él ve la fe como ver lo invisible, creer lo increíble para recibir lo imposible. Y así es Dios. Nosotros a través de la fe empezamos a ver lo invisible, empezamos a creer en lo imposible para recibir, ¿no?, lo que está fuera de nuestro alcance. Pero si el temor está en ti, no vas a poder dar ese paso. Por eso hoy dile al que está a tu lado, tú eres alguien valiente, esfuérzate y sé valiente. Que el temor no invada, tu vida, porque entonces nos vamos a estancar. Imagínense a alguien que está caminando muy bien y que va prosperando y que va muy bien y que va animado, pero de repente el temor hace que se frene. Entonces viene un estancamiento a nuestras vidas. ¿Saben qué sucede con el agua que está estancada?
le sigue lloviendo, y ahí vemos el charco, y de repente vemos, y ay, hasta se ve el cielo bien padre, ¿no? Pero se quedó ahí, estancada, y entonces a los días empezamos a verla ya verdosa, y ya de repente empieza a salir un mal olor, y de repente ya hasta tiene gusanitos. Así nosotros nos ponemos cuando nos estancamos, hermanos. Nosotros tenemos que ser como esos ríos de agua viva que fluyen, que caminan, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar plantados ahí para dar el fruto en su tiempo. Y para que nuestro fruto no sea ni al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. Tenemos que aprender a dar pasos de fe, no dejando que el temor nos invada. A estos guerreros les había invadido el temor y vivían en una cueva. ¿Cuántas veces nuestra casa, el lugar donde nosotros nos sentimos pues que no somos tocados, que no somos dañados, se acaba convirtiendo en esa cueva de Adulam y no queremos salir a ver lo que el Señor tiene para nosotros? Porque esas 4 paredes han sido una valla que no nos han permitido ver más allá, en el cual nosotros ya no hemos podido entender que somos valientes y que el Señor se encuentra con nosotros. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y vamos a ver cómo David ya había sido ungido. El Espíritu de Dios había estado con él y él había perdido esa brújula. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Oye, con nosotros no es diferente. Nosotros también hemos sido ungidos, nosotros hemos también tomado una decisión. Y nosotros hemos sido ungidos con un aceite muy especial el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón y que tomaste esa decisión de seguirlo. Estaba haciendo, dice ahí que en la oración no decimos, y tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Sabes, el Señor ha puesto su mirada en ti. Y cuando tú su palabra la ciñes a tus lomos, Él ha prometido, dice, y mi Espíritu Santo te seguirá donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si sabemos que el Señor se encuentra con nosotros. Les decía hace un rato, David había peleado contra Goliat ya. Él sabía quién era en el Señor. Samuel le había dado profecía de lo que iba a pasar con él. No era cualquier persona. Sin embargo, cuando el temor te invade, tu mente se nubla y se hace blanca o se hace negra, ¿no? Y entonces ya no das para más, porque te quedas encerrado en tus propios problemas. ¿Cuántos de nosotros vivimos encerrados en esa cueva porque no hemos podido hacerle frente a los problemas que vienen? Si el Señor nos da sabiduría para poder ir adelante, si el Señor a través de su palabra nos da discernimiento para saber tomar cada cosa que viene sobre de nosotros. Pero el temor hace que nosotros perdamos esa confianza. Samuel había sido ungido. Hay un momento en que el Señor lo manda a pelear contra los filisteos y él sigue dudando. Les decía hace un rato, imagínense un ejército de un líder que está huyendo por temor por su vida, pero tiene que salir a la pelea. Imagínate a alguien estando en combate temiendo por su vida. Si yo recuerdo que cuando te avientas un tiro, que es hasta donde yo llegué, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener miedo, pero ya estando en peligro dices, pues va. Y lo último, lo que piensas en, ya después en tener miedo, ¿no? Y le das, porque si no te va a ir como en feria. Imagínate que te vas a aventar un tiro, yo lo veo así, ¿no? Te vas a aventar un tiro y de repente con miedo, pues nada más vas a poner las manos y te vas a agachar.
y mira que te va a ir como en feria. Imagínense un líder así y luego 400 más del ejército cargados de todo esto. Esto me lleva a algo, hermanos. Cuando nosotros estamos afligidos, cuando nosotros estamos en prueba, no nos podemos de rodear en gente que está como nosotros. ¿Sí? Cuando tenemos un problema, cuando la mujer se peleó con el marido y va con la vecinita, la tía o peor la suegra, ¿qué sucede? Déjalo, tírale sus cosas, agarra sus cosas y aviéntaselas a la calle. Dani no es persona. ¿No? Si nosotros empezamos a tomar gente que está igual que nosotros, pues de ese tipo de consejos vamos a tener, que nos van a tener en la misma situación o peor. Pero si nosotros cuando estamos en tribulación nos acercamos al que tiene la sabiduría, al que tiene todo el poder, o aquellos siervos que van delante de nosotros, ¿no? En el caminar, en el Señor, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? Va a haber un buen consejo, va a haber una buena dirección, va a haber una buena instrucción. Ahora, si hemos hecho esto y el temor nos ha invadido, no perdamos la esperanza. Hubo un cambio con este líder y con estos 400. Hubo un momento en que se les llamó los valientes de David. Los valientes de David. Entonces, ¿qué es a dónde te quiero llevar el día de hoy? Posiblemente has sido una persona con temor, has sido una persona que ha sido totalmente invadida por sus miedos, pero el Señor te puede renovar y te puede cambiar. Y entonces su Espíritu te va a venir a confirmar quién eres tú en el Señor. ¿Sí? No importa venga prueba, no importa venga tribulación, tú estás construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús, no hoy sobre arena. Y entonces va a venir la tempestad, va a venir la lluvia, pero como estás construyendo sobre la roca, no va a tirar. Estos estaban construyendo sobre arena y entonces sus emociones, sus debilidades era lo primero que tenían presente. Hoy nosotros sabemos que en el Señor somos más que vencedores. Y dice en 1 Samuel 23, 2 y 3, consultó al Señor, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Como diciéndole, ¿de veras, Señor? ¿Estás viendo el ejército que tengo y tengo que ir a luchar contra los filisteos? Me acuerdo de aquel grandote, de aquel Goliat, que esa vez estabas conmigo, pero hoy yo me imagino a David en esa confusión, ¿no? Tengo que ir a luchar contra los filisteos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve. No le dio una explicación, simplemente le dijo, ve. Hoy el Señor nos dice, sal de ese lugar donde te encuentras, sal de tus temores, sal de tus miedos y ve. Ve y lucha. Después dice, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? Y entonces David a lo mejor ya había escuchado al Señor, ¿no? Dijo, va, pues con todo y mi miedo me voy a aventar. Pero entonces la gente que estaba a su lado es, oye, si estando aquí en nuestro territorio, estando en Judá, tenemos miedo, pues ahora cuánto más si vamos a ir a luchar contra los filisteos. Y entonces viene una promesa, ¿no? David volvió a consultar al Señor y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Y hoy el Señor te dice, voy a entregar en tus manos la situación que te esté aquejando. Si estás orando por tu hijo que está descarrilado, que está en adicciones, que está rebelde, yo voy a poner esa situación en tus manos y vas a tomar control con autoridad, porque tú ya no tienes temor. Si hoy la economía está siendo un punto de quiebre en tu vida y te está haciendo que te desfiles y pierdas
la confianza en el Señor y te llenes de temor, el Señor hoy te dice, voy a entregar en tus manos esa situación. Hermano, tú conoces la necesidad por la que estés pasando, pero hoy en el nombre del Señor, Él nos entrega todo esto en nuestras manos, porque Él va con nosotros. Le dijo, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. El Señor no mintió, el Señor lo entregó. El Señor entregó ese ejército. Hablaban de miles, pero el Señor, en cada una de las cosas que Él te promete, nunca va a fallar, ni se va a arrepentir. Temerosos fueron a luchar y Jehová entregó en sus manos a los filisteos. Y David obedeció y Jehová cumplió su palabra. ¿Sabes? El Señor cumple su palabra. ¿Qué tienes que hacer tú o qué está del lado de tu cancha? Tienes que ser una persona obediente. Que el temor no haga que tú te cohibas y que entonces les hagas al frente. Porque si el Señor te está mandando y te dice, ve, tú tienes que ir. Porque Él estará entregando la situación en tus manos. Él toma control de todo esto. Y Saúl no dejaba en este caso de perseguir para matar a David, ¿no? O sea, por una parte ya estaba recobrando la confianza, salió a pelear. El Señor los entregó en sus manos, pero Saúl seguía terco, seguía buscándolo para matarlo. Y aún David todavía de repente se acordaba de su temor y seguía huyendo. Y esto también nos pasa muy a menudo a nosotros, hermanos. Ya el Señor hizo algo, empezamos a recobrar la confianza y viene la otra y otra vez vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros debemos de estar escudriñando la palabra del Señor para ver todo lo que puede hacer por nosotros y que nuestra confianza se recobre. Pero si nosotros agarramos y hoy nada más decimos, Señor, estuviste conmigo, gloria a ti, pero mañana retomo mi vida normal, que hoy nuestra vida normal tiene que ser en el Señor. Pero empezamos a buscar los hábitos de los cuales ya habíamos huido, nuevamente va a volver a venir el temor. En el primer libro de Samuel, capítulo 24:4, hay un momento en que Jehová se entrega, le entrega y David todavía con ese código de lealtad que tenía sobre el ungido de Jehová, solamente le muestra que el Señor ya estaba con él y dice en el primer libro de Samuel 24:4, y esto le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Hay una cosa, muchas veces el Señor ya puso en tus manos a tu enemigo, pero tú tomas la decisión qué vas a hacer. ¿Sí? Porque no siempre nuestro enemigo va a ser los problemas, ¿verdad? Posiblemente la gente que está muy a nuestro alrededor, la gente que está cerca de nosotros, nos ha hecho daño. Ha querido de mala leche atentar contra nosotros. Y el Señor hay un momento que en su justicia lo pone. Pero David aquí nos enseña el corazón que él tenía, ¿no? Y por qué él se movía conforme al corazón de Jehová. Porque decide ser todavía leal al ungido de Dios y decide respetar su vida. Simplemente le mostró quién estaba con él.
y que él no iba a atentar contra el ungido. Hay un momento en que Saúl hace acto de conciencia y se arrepiente. Se arrepiente. Recordó aquellos tiempos en el que David estuvo peleando con él, en aquellos tiempos en que David tocaba para él, en aquellos tiempos en el que David pudo haberlo derrotado, pudo haberlo matado, pudo haber tomado su vida y él no la tomó. Y también hoy el Señor nos habla en esta parte, hermanos. Y entonces cuando aprendemos a huir de nuestros temores, muchas veces nuestro temor es el no perdonar porque nos lastimaron mucho, porque estuvieron atentando contra nosotros. Pero el Señor nos está diciendo, yo ya puse esta situación en tus manos, ¿tú qué decides hacer? Y ahí es la parte donde yo veo cómo el Señor sopesa nuestro corazón y deja esa situación en nuestras manos para que nosotros aprendamos a decidir cómo es correcto. Y entonces aquí es cuando decimos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Él murió por ti y por mí. Y aun siendo malos, decidió morir por ti y por mí. Hoy también el Señor nos lleva a ese estado de perdón. Nosotros tenemos que aprender a perdonar por muchas cosas malas que nos hayan hecho, hermanos. Yo no sé, no conozco tu vida. Sé que a lo mejor en la infancia, en la adolescencia, en el transcurso de los años de tu vida han pasado escenarios difíciles, crueles, duros, en el cual has tenido que llorar. Pero sabes, es el tiempo de que nosotros aprendamos a deshacernos de esas cargas. Y ahí es donde interviene nuestro Señor Jesús. Y entonces Él, a través de ese yugo que nos hace ligeros, tomémoslo, ese yugo ligero, y Él que se haga cargo de nuestra carga. Aprendamos a tomar ese tipo de decisiones. Después de eso, de esos que huyeron, después de esos que estaban despavoridos, huyendo con miedos, amargados, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 5, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo. Segundo libro de Samuel, 23, 2 al 5. Será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que trae la lluvia, resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Hoy el Señor quiere establecer en tu casa, en ti, un pacto bien reglamentado, donde no existen las letras chiquitas, donde no existe donde te van a atorar. Hoy el Señor quiere establecer un pacto justo, bien reglamentado, sabiendo que Él no va a fallar a su cumplimiento. El Señor está estableciendo un pacto con nosotros. ¿Y sabes qué va a hacer? Que si eras cobarde, que si eras temeroso, que si eras una persona que la sociedad te veía como algo que... ¿Qué palabra usaré? Es que, híjole, nosotros luego usamos palabras muy duras y no quiero lastimar. Pero que éramos como una escoria, ¿no? Como esa rebabita que ya hicieron la soldadura y hay que golpearla para botarla. Si éramos como esos, tú debes de saber que el Señor te puede cambiar. Que el Señor hoy establece un pacto para que tú seas valiente, para que tú le hagas frente sabiendo que Él está contigo a cualquier situación. Y dice igual en el segundo libro de Samuel, versículo 23, 8 en adelante, estos son los hombres
Estos son los nombres de los soldados más valientes de David: José Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Este fue uno de los que estuvieron ahí en Adulam. Después dice en el 29, en segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasadim para la batalla. Los israelitas se reunieron, pero los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos derrotó tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar sus despojos. Aquel dice que se quedó, los demás huyeron, pero él se quedó. Y ese día derrotó a tantos filisteos que el Señor les entregó la victoria. Solamente regresaron por él a recoger los despojos. Otro que estuvo en Adulam. Después dice en el 11, el tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos. Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Rafaín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor, y declaró solamente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de los hombres que se han jugado la vida, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3. Y hubo 37 más. El capítulo sigue hablando de esos valientes. Pero imagínense el corazón de David después de que ya había sido transformado y que nuevamente él había aceptado pelear. Él había venido ahora el valor. Nosotros también podemos ser transformados. Y aún en medio de todos esos miedos se pueden convertir en valentía. Y poder hacer hasta esto, no por nosotros. David tuvo sed y no tuvo el egoísmo de agarrar y decir: bueno, a ver, estos 3 ya fueron, ahora me la voy a beber para saciar mi sed. Dijo: no puedo hacer esto yo. Y la derramó para el Señor. Porque decía él: sería como beberme la sangre de estos valientes que fueron a meterse a la ciudad de Belén, aún estando ahí el ejército filisteo. Oye, hermano, yo te invito a que tú te des cuenta. Dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor te puede cambiar. El Señor puede estar contigo en todo momento, no importa cuál sea la situación. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y hoy es un tiempo para que tú le digas al Señor: Padre mío, mis temores han sido grandes, pero yo sé que tú los vas a quitar y que tú vas a estar frente de mí.
entregándome esa necesidad y poniéndola en mis manos. Si tú tienes peleas, si tú tienes luchas, si tú, muchas veces en nuestros vecinos hay conflictos, pon la situación, no para que descienda un rayo y caiga sobre de él, sino hay que actuar como David, ¿no? Pon esa situación para que el Señor toque su corazón y más bien haya la oportunidad de que tú le puedas compartir de esto. Y si también ese vecino una vez está en temor, está en deudas, está amargado, el Señor pueda renovar su corazón. Señor, te damos gracias, Padre. Ponemos hoy en tus manos cada una de las situaciones que pueda haber en nuestra vida, Señor, que nos han causado temor, Señor, que nos han guiado por esa calle de la amargura, Señor, en la cual nosotros no habíamos visto la salida. Señor, tú eres la luz admirable que ha separado de las tinieblas, Señor. Que cuando nosotros nos encontramos en tinieblas, Padre, tú viniste, Señor, a separarlas de nuestra vida. Y hoy, Señor, con tu Espíritu Santo nos renuevas, nos cambias, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de tus hijos. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy venga con fuerza, con poder y toque cada uno de los corazones, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos renuevas, que tú nos cambias, Señor. Porque tu Espíritu Santo, así como actuó en hacer las cosas en el principio, Señor, con ese poder, con esa fuerza, Señor, sabemos que tú ya has dado la orden, Señor, para que seamos renovados, cambiados, Señor. Padre mío, hoy ponemos cada una de las situaciones que nos han aquejado, Señor, en tus manos, porque tú les sabrás llevar por una buena dirección, Señor. Bendito eres, Padre. Señor, hoy nuestros ojos se abren sabiendo que tú ya has quitado esa venda, Señor, y que ya no hay problema, Padre, que pueda, Señor, interrumpir la relación personal que hemos hecho contigo, Señor, porque tú estás con nosotros. Y el día que hicimos ese compromiso, Señor, decidimos, Padre, que tú intervinieras, Señor, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en cada una de las cosas que nosotros hacíamos. Por eso hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, Señor, sabiendo que tú los haces prósperos, Padre, que tu palabra entra a lo hondo de nuestros corazones, Señor. Padre, que nos cambias, que nos renuevas, Señor, que nos das esa agua de vida eterna, Padre, que hoy ya no bebemos del agua, Señor, que en la que nuevamente nos estará dando sed, Señor, porque tú traes una agua nueva, Padre. Señor, porque tú traes alimento fresco, ese maná, Señor. Bendito eres, Padre. Yo te pido que trates con cada una de las situaciones, que el temor que nos ha invadido, Señor, se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo pose en nosotros, Padre, así como tú seleccionabas a cada uno, Señor, de los que ibas a ocupar, Señor. Pedimos, Padre, que ese cuerno de aceite, Señor, desciendas desde nuestra cabeza hasta los pies, Señor. Que hoy es tu sangre preciosa, Padre, que nos ha lavado, nos ha limpiado, Señor, y que a través de ese sacrificio, Padre, hoy nos das la oportunidad. Dice tu palabra que tú eres la verdad, que tú eres el camino, la verdad, la vida, Señor, que nadie va al Padre si no es por ti. Por eso, Señor Jesús, hoy te clamamos, Señor, que lleves cada una de nuestras súplicas al Padre, Señor. Que tú, que ya viviste en esta tierra, nos guíes, Señor, nos lleves por esas sendas de victoria, Padre. Que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tentaciones, tu palabra, Señor, sea nuestro alimento y sea la que nos haga decidir siempre llevando el bien, Padre, haciendo tu voluntad agradable y perfecta, Señor, llevándonos en ese proceso, en ese crecimiento, Señor, no echando de lado, Padre, todo lo que tú haces por nosotros. Cambia las mentes, Señor, renuévalas, Padre. Yo en el nombre de Cristo Jesús declaro, Señor, que las mentes son renovadas, cambiadas, Señor. Que si había una adicción, hoy es retirada, porque tu Espíritu Santo, Señor, tú no compartes tu gloria con nada, Señor. Señor, que tú tomas control de nuestras emociones a través de la templanza, a través del dominio propio que ejerce el fruto de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Bendito eres, Padre. Ti es la gloria, la honra. Te buscamos, Señor. Te buscamos de día, de noche.
bendito eres, Señor. Te damos gracias, Padre. Sabes, hermano, yo sé que el Señor hoy está interviniendo. Está interviniendo para que todos los temores que te han invadido se vayan en el nombre de Jesús. Porque Él es nuestro estandarte. Él es nuestra provisión. Él es nuestra paz. Que la paz de Jehová descienda sobre todos ustedes y que los llene, que los inunde, para que cualquier cosa que venga a sus vidas no la robe, ni el problema, ni nada que quiera atentar contra Algo ella. está cayendo aquí. Señor, gracias. Haz que descienda tu Espíritu Santo, Señor, la lluvia temprana sobre tus hijos, Padre. Mis manos Levanta tus manos y recibe esa lluvia temprana que está descendiendo sobre de tu vida, porque es una lluvia de bendiciones. Hoy el Señor te está limpiando, te está renovando. Hoy el Señor te va a hacer nuevo. Hoy el Señor estará quitando cada una de esas cosas que te han estorbado para que tú te quedes estancado. Hoy el Señor te está diciendo: hijo mío, yo te amo y he mandado a mi hijo para que dé su vida por ti. Hijo mío, yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Hijo mío, yo te he escogido y su gloria tocaré. Si hoy estás aquí, es porque el Señor ha puesto su mirada en ti. No porque tú lo hayas decidido, no porque te hayan traído a fuerzas. El Señor tiene un propósito en su vida y este se va a cumplir. Porque el que ha hecho el propósito es el que ha hecho todas las cosas. El que ha hecho el cielo, la tierra. Es el que ha hecho todo cuanto podemos ver. Está cayendo. Señor, desciende, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor. Su gloria sobre Señor, declaramos que nuestras generaciones son bendecidas, Señor. Declaramos que nuestras generaciones no tendrán el temor que a lo mejor en el que un día pudimos haber vivido, Señor. Declaramos que son valientes, que son vencedores, Señor. Señor, que tú pones a tu Espíritu Santo, Padre, sobre de ellos, Señor. Declaramos y rompemos toda maldición generacional. Toda maldición de adicción, de deudas, de problemas, de amargura. Algo está cayendo aquí. Porque en ti somos nuevos, Señor. Quita todo espíritu que estorbe, Señor, a que tu Espíritu Santo more en nosotros. Bendice a tus hijos, Padre. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Cántale con tu corazón. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, Sanando heridas, sanando levantando al caído, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí.
Señor, sé que eres un caballero y que tú entras a quien permite, Padre. Pero sé, Señor, que si a ti te place entrar en un corazón endurecido, en un corazón que no quiere, tú lo vas a hacer sin problemas, Señor. Porque ¿quién puede tener más fuerza que tú, Señor? ¿O quién no se puede rendir ante tus pies, Padre? Con toda tu gloria, con toda tu grandeza, Señor, con todo tu poder. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, Señor, tu gloria. Señor, toca los corazones de los jóvenes, Padre. Que ellos serán los que impulsen también tu palabra con fuerza, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre. Úngelos, Señor. Cúbrelos con tu Espíritu Santo, Padre. Yo sé que los estarás mandando, Señor. Tenlos contigo, Señor. Su gloria está aquí. Bendito eres, Señor. Hermano, tú decides en qué lado quieres estar. Si del lado de los que se quedaron con temores, con deudas, con miedos, o del lado de los que fueron transformados en valientes. Dios los bendiga.